Hola, estimados jóvenes de octavo grado. Les saluda Delmi Milagro Chávez, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos la entrevista, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. La entrevista debe considerarse como una conversación y no un interrogatorio. Al ser un diálogo entre dos o más personas, la entrevista está estructurada por preguntas que se le formulan a otra persona, entrevistado, con el fin de conocer sus ideas, opiniones, sentimientos o su forma de actuar ante un hecho determinado. Según el tipo de preguntas, las entrevistas pueden ser cerradas, su respuesta es muy breve, sí, no, a veces, o abiertas, requieren de explicaciones. En toda entrevista hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la conversación. Debe encargarse también de introducir el tema y hacer el cierre a la entrevista. El entrevistador plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objetivo de que exponga, explique o argumente su opinión o simplemente brinda información o testimonio sobre un determinado hecho. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Esta técnica es empleada por periodistas, comunicadores sociales, investigadores, estudiantes y analistas para obtener información directa de los protagonistas o testigos de un hecho importante. Las características de una entrevista pueden resumirse de la siguiente manera. En toda entrevista hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Es una herramienta para obtener información específica. Es un acto de comunicación con un objetivo deliberado. Requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines. En la entrevista predomina el discurso directo y la subjetividad. En cuanto al número de entrevistados, la entrevista puede ser individual o grupal. En cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, radiofónicas, audiovisuales o digitales. Función de las entrevistas. Las entrevistas permiten obtener información relevante sobre un tema, situación o persona a través de testimonios directos o de especialistas en el asunto a tratar. Asimismo, dan a conocer diferentes interpretaciones sobre la información disponible. Por ende, las entrevistas son herramientas para investigar, analizar e informar. Partes de una entrevista. Toda entrevista está conformada por las siguientes partes: inicio, desarrollo y conclusión, las cuales a su vez van precedidas de un periodo de preparación. Inicio. En este segmento, el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros presentes en el caso de que hubiera. Presenta el tema de la entrevista y expone las directrices que guiarán la comunicación. Desarrollo del diálogo. Se trata del cuerpo de la entrevista. Comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador debe orientar la conversación hacia los propósitos establecidos. Cierre y despedida. El entrevistador se encarga de resumir y ponderar todo lo discutido y de ofrecer unas palabras de cierre. Antes de dar por terminada la sesión, le da al entrevistado la oportunidad de despedirse. Pasos para preparar una entrevista. Obtener información sobre la persona entrevistada. Preparar las preguntas. Fijar un límite de tiempo que durará la entrevista. Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista. Hacer la cita con la debida anticipación. Ejemplo de una entrevista. El ejemplo posee un título, entrada, epígrafe, preguntas y respuestas y por último el cierre.
¿Verdad que es divertido aprender sobre la entrevista? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.